8:49, rápidamente saludamos a la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académica de la Universidad Católica, para hablar de COVID, porque la pandemia sigue. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy bien, Cristina, buenos días. Gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias. Yo siempre digo, bueno, la pandemia sigue, porque efectivamente como que se nos está olvidando que estamos viviendo con una situación de altos contagios todavía en el país. ¿Cuál es el escenario que tenemos hoy en Chile respecto de la pandemia? Correcto, yo creo que es una percepción que muchas personas alrededor del mundo de alguna manera tienen, justamente porque de alguna manera este virus comenzó a convivir con la comunidad y de una manera en la cual, como los otros virus respiratorios que circulan año a año y a todo el mundo, es un virus que causa enfermedad, pero que gracias a la vacunación y a la inmunidad que actualmente tiene la población, ha dejado de ser un problema tan severo desde el punto de vista de generar una cantidad masiva de casos severos, graves, muertes, aunque todavía sigue circulando, como bien dice usted, y sigue todavía causando en un porcentaje de la población enfermedad severa y todos los días tenemos casos de personas que fallecen a causa de este virus. Pero las medidas, como lo mencionaba, la vacunación, han permitido que podamos convivir con este virus y, bueno, ya se incorporó de alguna manera en la humanidad y tenemos que estar atentos, porque es muy reciente, a su evolución y cómo vamos a responder como seres humanos y como en nuestro país en particular, en términos de respuesta de nuestros sistemas de salud y en etapas tan críticas como por ejemplo son los meses invernales a este virus. Pero sí, la pandemia sigue, tenemos que seguir atentos. ¿Qué pasa o qué podríamos proyectar para este 2023 respecto del virus, del COVID-19, entendiendo además, bueno, cómo se va mutando, ¿no? También cómo van saliendo nuevas variantes, etcétera, etcétera. Se lo pregunto porque en definitiva lo que nos dicen desde el mundo académico y expertos de la salud, que Chile, claro, la población chilena está cubierta por la alta vacunación, pero ¿qué pasa si esa velocidad de vacunación va disminuyendo? ¿Podríamos agravar la respuesta quizás a la pandemia? ¿Podríamos ver más casos? ¿Podríamos volver a estar en situaciones críticas si es que el nivel de vacunación comienza a descender paulatinamente, como lamentablemente lo estamos viendo? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo porque, como bien mencionó, este virus tiene la capacidad de, naturalmente lo hacen los virus, pero hemos ido viéndolo en tiempo real, que va generando cambios en su estructura y va generando estas variantes, incluso lo que se denomina subvariantes. Y hoy en día prácticamente, digamos, cada cierta cantidad de meses aparecen nuevas variantes que le ponen nombres bien, como algunas veces un poco exóticos, pero todos son derivados, digamos, de la variante Omicron, que corresponden en general a variantes del virus o subvariantes que son mucho más contagiosas y que tienen cambios que las hacen más transmisibles de alguna manera y evaden la inmunidad que pueden inducir algunas vacunas, pero desde el punto de vista del contagio, porque en general la inmunidad que ha inducido las vacunas, por ejemplo en nuestro país, que tenemos un porcentaje de vacunación muy alto, generan un tipo de inmunidad que es una inmunidad basada en células, que reconoce al virus en múltiples aspectos, no solamente en los elementos que cambian estas variantes, que le permiten contagiar, por ejemplo. Entonces, ese es el efecto que estamos viendo hoy en día, de que vemos que siguen estando los contagios, pero enfermedades severas cada vez vamos viendo menos número de casos o que se mantienen estables, ¿verdad? Ahora, lo que sí es importante tener en consideración es que la inmunidad es importante irla reforzando, sobre todo por la emergencia de estas variantes que pueden seguir contagiando a la población, ¿verdad? Y hay condiciones ambientales que también afectan, digamos, la capacidad o la probabilidad de que puedan incrementar el número de casos, como es los climas más helados, y en nuestro caso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Los meses invernales, en donde hay menos ventilación, las personas están en espacios más cerrados, hay menor temperatura, la ventilación en general de nuestra ciudad, sobre todo en Santiago, es más baja y eso permite incrementar los números de casos. Y no solamente va a ocurrir con COVID, sino que también con otros virus respiratorios. Por lo tanto, es ahí donde hay que poner una atención especial en términos de seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio y, por supuesto, las personas que son más susceptibles,
comorbilidades, adultos mayores, niños sobre todo que van naciendo, ¿verdad? Y son, digamos, no han recibido ninguna vacunación, mantener sus esquemas de vacunación para permitir mantener a la población protegida. Bueno, la vacunación termina siendo la llave para tener una buena respuesta, bueno, como país al COVID. Y en ese sentido, ¿cómo está evaluando usted ese proceso de vacunación? Ese proceso de vacunación actualmente, recordemos que se ha iniciado con la incorporación de una vacuna bivalente para población adulta mayor, y ahora se ha extendido esa vacunación para mayores de 50 años, que permite reforzar de alguna manera nuestras defensas, pero también entregar elementos de que el virus ha ido cambiando. Entonces, es importante que las vacunas se vayan actualizando y vayan incorporando estos nuevos elementos que el virus utiliza de alguna manera para poder seguir contagiando y que le permite a nuestro sistema inmune poder protegernos de antemano frente a estas nuevas variantes. Y por supuesto también la vacunación, tenemos que tener muy en cuenta la vacunación de los niños que van alcanzando la edad de vacunación, se tienen que ir manteniendo. Entonces, en términos de la vacunación, específicamente la bivalente, claramente hemos visto de alguna manera una reducción de la velocidad que habíamos visto anteriormente, porque obviamente hay un porcentaje muy importante de la población que ya está vacunado, pero que es muy importante que se refuerce y que se mantenga, porque esto va más, sobre todo a las personas que son más susceptibles, va a permitir mantener su inmunidad en un nivel suficiente para poder evitar enfermedades que podrían ser más graves. Entonces, yo creo que evidentemente es importante estas conversaciones que tenemos, transmitirle a la población que es importante, y sobre todo posiblemente año a año vamos a tener que estar vacunando a la población más susceptible o que está más expuesta a este virus con estas vacunas actualizadas. Y por lo tanto el mensaje es a seguir protegiéndose, sobre todo a las personas que tienen acceso a estas vacunas que tienen estas versiones nuevas de las nuevas variantes del virus. A no bajar la guardia, el mensaje, doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académica también de la Universidad Católica. Muy amable por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, y simplemente si me da un segundito, que nosotros estamos en la Universidad Católica junto con otros centros realizando un estudio para evaluar una vacuna trivalente que incluye tres variantes del virus. La estamos evaluando, están abiertas las inscripciones para quien quieran participar en vacunavariantescovid.cl, en donde está toda la información de este estudio. Buenísimo. Así que están todos invitados a participar. ¿Cuál era la página? Se llama vacunavariantescovid.cl. Perfecto, ahí está el dato entonces. Doctora, muchas gracias. Gracias por que le vaya muy bien, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Son las 8:57 rápidamente.